Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos, bienvenidos de nuevo a Valores de Acero, un programa que se hace desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, aquí en Querétaro, junto al Colegio Fray Luis de León. Normalmente aquí en este programa lo que hacemos es desgranar todos los valores que vivimos cada día y ponerlos como una propuesta positiva en sus casas, en sus televisiones. Esto es lo que tratamos y hoy venimos con una propuesta de una persona pública. Curiosamente es una persona conocida en Querétaro, nació un 5 de julio, no decimos el año para no desvelar la edad, pero sí le damos la bienvenida a Marcos Aguilar Vega. Muchas gracias por venir. Padre, muchas gracias, es un gusto y un honor estar aquí con ustedes, compartiendo su programa y compartiendo mucho de lo que estoy haciendo en mi vida personal y pública. Diputado federal por el Partido de Acción Nacional y bueno, con un partido que últimamente pues ha elegido un nuevo presidente. Felicidades. Muchas gracias. No deja de ser una elección democrática para todos los que pues estamos desde la barrera y vemos que también dentro de los partidos políticos existe la democracia y la diferencia de pareceres y cómo se llega a una unión en un partido político, en un grupo en donde todos piensan igual, pero ven el prisma de diferente color y de diferente ángulo. ¿Cómo se llega a la unión, a la comunión? Ha sido un reto extraordinario, diría yo en términos de la historia del Partido Acción Nacional que surge en 1939, uno de los momentos de su historia más importante. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque Acción Nacional siempre ha sido un partido que promueve la democracia interna y la democracia en el país en el que vivimos. Sin embargo, debo puntualizar que en este aspecto es la primera ocasión en la historia de nuestro partido en México desde 1939 que con el voto directo de cada militante de 217,629 personas que formamos parte de Acción Nacional, tuvimos el derecho a elegir con nuestro voto a nuestros dirigentes nacionales. Es un hecho inédito en el Partido Acción Nacional que trae muy buenos dividendos para México y para nuestro partido. ¿Por qué para México? Porque si internamente damos muestra y capacidad de madurez para establecer puntos de vista respecto a visiones de cómo dirigir un partido, y estas visiones son compartidas con una militancia que a través del voto elige cuál quiere que la conduzca, el ciudadano que no es miembro del partido puede observar que aquí lo que se está privilegiando son las ideas, los principios, la doctrina de un partido que expuesta en un proceso de esta naturaleza nos da una valiosa oportunidad para que ya no haya panistas de primera y de segunda. Hoy un senador de la República, un diputado federal, tiene el mismo valor en términos de su voto que un indígena de la zona serrana del estado de Querétaro, que sea panista. Y eso es extraordinario, porque debo decir que una de las razones más importantes de Acción Nacional es el ejercicio del libre pensamiento, la libertad para pensar y la libertad para decidir, asociada a la responsabilidad que cada uno tiene. Este ejercicio, digo que fue un reto, porque el temor que todos teníamos es que al interior existiera una manipulación que impidiera que esa libertad de pensamiento mostrara su verdadera cara. Hoy debo compartir que ha habido pasión, ha habido entrega, ha habido momentos difíciles en esta competencia, sin embargo el resultado es muy positivo y el ciudadano y el país hoy reciben de Acción Nacional una franca recuperación en un escenario donde antes nuestras decisiones internas para el dirigente no eran de esta manera. Muy contento, padre. Qué bueno. Marcos, ¿cómo un abogado, un joven abogado, se mete en la política?
¿Qué es lo que ve Marcos Aguilar en Querétaro que dice, no, yo quiero servir a la gente, quiero ser un servidor público preocupado por las escuelas, por la gente de la tercera edad, por la gente que no tiene trabajo, que va de puerta en puerta por la calle? Yo he visto a tu gente por las calles y como lo he visto, doy testimonio de ello, ¿no? Yo mismo, doctor, este color se gana en la calle. ¿Qué hace? Sí. ¿Y qué te hace servir a la gente? ¿Qué es lo que te mueve? No, hay una motivación extraordinaria dentro de mi cuerpo, en mi alma, naturalmente. Con toda honestidad, cuando yo era un niño, y voy a compartir parte de esta etapa de mi vida familiar porque eso me lleva a este escenario de cómo decido participar en la política. Yo soy hijo de un taxista y de una maestra de una escuela primaria pública federal. Y soy hijo de un matrimonio que formó una familia de 5 hijos, soy el menor de ellos. Cuando yo tenía 14 años, para cumplir 15, mi padre insistía con frecuencia su interés para que sus hijos todos obtuvieran una formación académica. Él solamente pudo estudiar hasta el 5º año de primaria. Sus capacidades económicas familiares le impidieron lograr ese objetivo. Él se trazó esa meta y logró 4 de 5 en la familia. Y cuando iba yo a estudiar, estaba estudiando la preparatoria, en una sobremesa de conversación con mi hermano mayor, uno de ellos, mi hermano le dijo que quería ser abogado. En aquel tiempo la Universidad Autónoma de Querétaro era la institución que recibía a los que aspiraban a estudiar esta carrera. Sin embargo, había algunas cosas que no le gustaban a muchos ciudadanos, y es que los que entraban a esa carrera generalmente se metían a la política y hacían actos vandálicos. Le llamaban porros aquí en Querétaro. Mi padre le dijo, yo quiero apoyarte para que seas abogado, pero tienes una prohibición, 0 política. Y yo estaba sentado en esa mesa escuchando a mi padre. Mi padre enferma de insuficiencia renal crónica y muere un 18 de junio de 1988, Día del Padre. Después de ese escenario entro a estudiar la carrera de Derecho. Y cuando entro a estudiar, por una circunstancia de vida se acerca conmigo una persona que es la responsable de que yo participe en la política. Me invita a formar parte de una planilla de estudiantes para representar a los demás estudiantes. Lo cuento como una broma, pero fue real. A mi mente vino la reflexión del señalamiento de mi padre. Y yo hice un análisis de lo que le había dicho mi padre a mi hermano. Tú no puedes participar en política, pero a mí no me lo prohibió. Entonces tomé esa ventana y aproveché la oportunidad, padre. Y desde ese momento ocupé todos los cargos de responsabilidad que un estudiante podía ocupar. Desde ser un jefe de grupo que pide permiso a los maestros, saca copias, ayuda a sus compañeros, hasta ser el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro. Ahí surge la vocación, con una gran entrega en la universidad, para servirle a mi estado. Y surgió un sueño. El sueño era ser diputado local un día en mi vida. Obviamente puse 4 ingredientes en mi mente de llegar a ser, pero cómo ser. No solamente ser, sino cómo quería llegar a ser. Y yo observaba que era necesario tener una preparación académica, una experiencia profesional, madurez personal y madurez política. Hay muchos más elementos que se necesitan para ocupar una representación popular. Para mí esos 4 fueron los fundamentos que me motivaron a lograr este propósito. De ese momento que nació el sueño hasta que participé en mi contienda para ser diputado local pasaron 14 años. Y cuando llegué a ser diputado local, decidí que iba a ser una persona, un representante completamente distinto que estableciera un nuevo paradigma de diputado. Un diputado que estuviera en la calle, no solamente cuando se pide el voto, sino cuando se está en la responsabilidad. Un diputado que promoviera la educación cívica como un valor indispensable para construir ciudadanía. Un diputado que representara las causas de la sociedad. Un diputado que legislara con pasión a favor de los queretanos. Un diputado que combatiera siendo oposición con responsabilidad y sin ser una obstrucción para el gobierno. ¿Y por qué la gente ve muchas veces en el político lo contrario? Porque hemos perdido la confianza de la gente por malos comportamientos, por malas conductas, porque no se ha
tenido la capacidad para demostrar compasión cuando se quiere servir. Yo sé que Marcos Aguilar de vez en cuando invita a grupos a que conozcan la Cámara de Diputados, el lugar donde pues, se hacen las decisiones más importantes del país. Y sé que de diputado local, bueno, de abogado, de hijo de una familia normal, a donde estás ahora, se sigue creciendo en valores, sigues descubriendo valores que te da la gente y los propios valores de uno, sigues pues tocando esas realidades que a lo mejor desde el liderazgo pues como que uno está en la nube y no quiere tocarse a sí mismo porque vive muy en la nube, muy lejos de la realidad. Tú en toda esta carrera política has crecido en valores. ¿Cómo se ve Marcos Aguilar de cómo era con ese sueño de ser pues, un abogado a este momento que es diputado federal? Me siento pleno, padre, estoy muy contento. Dios me ha bendecido en todos aspectos. Soy un hombre que ha recibido en cada minuto, en cada acción, la bendición de Dios. Y procuro que cada acto que yo realizo lo hago como si frente a mí estuviera la audiencia que represento. Existen valores que siempre busco enarbolar y que están alrededor de mis actos, como el valor de la honestidad o el valor, sin duda alguna, del esfuerzo constante, de los sacrificios para alcanzar los objetivos que me he trazado. Yo estoy viviendo un sueño, Padre, y ese sueño me lo ha obsequiado la gente. Este sueño, para que se complemente, implica darle un resultado a la población y poder ayudar sin descanso al mayor número de personas que me permitan mis capacidades a cambio de nada, a cambio de seguir ayudando a la gente. Diputado Marcos Aguilar, ¿hay tentaciones para alejarse de la gente? Absolutamente todas. La política es un medio hostil, Padre. La política es un medio en donde hay muchos escenarios falsos. Si no hay raíces sólidas es muy fácil perder el camino, no tengo la menor duda. Se aproxima permanentemente el diablo a las acciones que tiene un político todo el tiempo. Y dependerá mucho de cada persona en lo individual, arraigarse a sus principios, arraigarse a su educación, arraigarse al cariño y al respeto que debe tenerle la gente que le dio esta encomienda. La esperanza de los mexicanos en sus representantes se ha perdido y estamos obligados, ahí sí, radicalmente, a realizar actos que nos permitan recuperar la confianza en la figura de un representante popular. Yo estoy en la mejor y la mayor disposición de hacerlo, ejerciendo el principio de la transparencia a un lado de mí para que cualquier ciudadano se dé cuenta de lo que estoy haciendo y que pueda participar en la transformación de México. Sé que soy solamente un granito más, pero con este granito cuentan los mexicanos para cambiar a México. Y como representante de un partido político, yo sé que, bueno, pues aquí en el Colegio Fray Luis de León hay jóvenes que sueñan servir al país, ¿no?, desde la política. Como representante de un partido político, donde estás ahora, dentro del PAN, representando aquí el estado de Querétaro, ha costado mucho desde repartir papeles hasta llegar donde estás. Cuesta meterse en un partido y dirigirlo. Entre más cerca estoy del poder, más tiempo quiero estar en la calle con la gente, Padre. Eso me ayuda mucho a poner mis pies sobre la tierra y mantenerlos. Mi madre me enseñó una frase que todos ustedes conocen: si tú quieres conocer a una persona, dale poder, y con eso te mostrará el cobre o el oro. Y estoy convencido que si tú te arraigas a esos principios familiares y siempre pones en la mente que a quien representas es a un ciudadano, nunca te vas a equivocar. Estoy convencido que sí se puede lograr, que los jóvenes que vienen detrás de nosotros, les comparto mi experiencia de vida. Frente a mí hubo siempre muchos obstáculos de gente que me decía que yo no iba a poder por provenir de una familia como la que mencioné, de donde provengo, que no iba a lograrlo porque no tenía los atributos que se necesitaban. Cada persona que ha puesto sobre mí una idea de obstáculo, lo he superado inmediatamente y he logrado demostrarle con resultados que alcanzo mis sueños cuando me los propongo. Tengo más sueños en la vida y los voy a lograr, estoy convencido, ayudando a la gente. Y qué buenos son los sueños. Hay de aquellos que no sueñan.
Regresamos en un momento, ya está preparado Eloy Saavedra con las 5 de Eloy y volvemos aquí con Marcos Aguilar. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Las 5 de Eloy. Yo soy Eloy Saavedra y vamos con la información más relevante del mundo de la fe católica. El Papa Francisco se reunió con la Renovación Carismática. El Papa Francisco se reunió el pasado domingo con 52,000 miembros de la Renovación Carismática en el Estadio Olímpico de Roma, donde los exhortó a permanecer unidos en el amor de Dios y a dejarse guiar por el Espíritu Santo sin enjaularlo, así como huir de las luchas internas, porque éstas vienen del demonio. El Santo Padre recordó la importancia de la familia como iglesia doméstica y afirmó que la renovación carismática es una gran fuerza al servicio del anuncio del Evangelio en la alegría del Espíritu Santo. Y siguiendo con la información, urge que el mundo perciba como negativa la discriminación religiosa, dice el cardenal Parolin. El secretario del Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, participó en la conmemoración del 25º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Polonia y la Santa Sede, donde señaló que es urgente que la sociedad moderna reconozca como negativa la discriminación religiosa y la neutralice en el futuro. En ese sentido, señaló que el respeto pleno del derecho a la libertad religiosa es garante de la paz social. Y en otra información, el Papa Francisco pide a obispos mexicanos cuidar dos grandes tesoros: la Virgen de Guadalupe y los mártires. Al recibir en su visita al último grupo de obispos de México el pasado 31 de mayo, el Papa Francisco les pidió cuidar dos grandes tesoros del país: la Virgen de Guadalupe y los mártires. Esto lo informó a través de su cuenta de Twitter el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Eugenio Lira Ru García. Y siguiendo con la información, el Papa denuncia: la Iglesia no es una casa de alquiler para hacer negocios. El Papa Francisco exhortó a los fieles a ingresar a la Iglesia por amor, con todo el corazón y no para aprovecharse de ella haciendo negocios en su beneficio, porque la Iglesia no es una casa de alquiler, sino una casa para vivir como madre propia. En ese sentido, explicó que esta docilidad es la virtud que nos salvará de ser rígidos, de ser alternativos y de ser especuladores en la Iglesia. Y finalizando con la información, la Pastoral Vocacional realizó taller de discernimiento. La Comisión Diocesana para la Pastoral Vocacional de la Diócesis de Querétaro celebró un taller de discernimiento y acompañamiento en el Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Guadalupe del 23 al 25 de mayo. El encuentro otorgó a los participantes elementos para poder discernir desde una visión de conjunto y con una actitud espiritual, apoyados en la palabra de Dios, con una actitud de fe y tomando en cuenta el magisterio de la Iglesia. En el taller estuvieron presentes sacerdotes, religiosas y laicos, además de los interesados en su proceso para descubrir su vocación. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Recuerda escribirnos en nuestro correo las5noticias@seartn.com. Yo soy Eloy Saavedra, bonito inicio de semana. Regresamos con el Padre Javier a Valores de Acero. Pues aquí estamos de nuevo en Valores de Acero, un programa que intenta desgranar los valores que vivimos cada día y que los ponemos aquí para reflexionar juntos, ustedes, un servidor, y hoy con un servidor público, Marcos Aguilar. Marcos, un diputado federal, claro, nosotros lo vemos desde lejos, muy bonito y tal, y allá en el Congreso, y vemos que hablas y se ponen leyes, se discuten, pero ¿qué
es lo que más le cuesta sacrificar a un diputado federal que vive en Querétaro y que tiene que ir todos los días, bueno, casi todas las semanas tienes que estar en México? La familia, sin duda alguna, padre. La familia es el mayor sacrificio. Esa es la parte más difícil que puede vivir un representante popular, porque en el caso de un diputado tienes que estar, al menos cuando hay periodo ordinario, 3 días por semana, martes, miércoles y jueves. Cuando no hay periodo ordinario, como ahora que estamos en periodo de receso por 4 meses, desde mayo hasta septiembre, tengo que ir los días martes y miércoles, martes por la noche para dormir en la Ciudad de México y comenzar mañana muy temprano, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, para regresar a Querétaro y continuar con la jornada de trabajo en calle. Podría no ser así, padre, indudablemente, si yo no dispusiera de los programas que estoy haciendo, de este compromiso. Yo asumí un compromiso muy amplio, estoy viviendo un momento de mi vida muy importante, un sueño que puse en mi mente desde hace muchos años, y el sueño no era solamente llegar. El sueño lo estoy viviendo cada día, haciendo cosas distintas, diferentes, un nuevo modelo, un nuevo paradigma de representante popular. Debo decir que me he equivocado muchas veces, padre, en el intento de hacer cosas distintas. Nunca de mala fe, siempre intentando explorar nuevos modelos que nos ayuden a tener cercanía con la gente, a recuperar la confianza. Cuando hay ocasiones, muy pocas, que alguien hace una expresión positiva de un servidor, eso me permite seguir avanzando en la lucha para lograr que más gente se sume a un proyecto de trabajo que tiene que ver con servir a México, con servir a Querétaro, desde la función de un representante popular. Oye, una pregunta, porque estamos con esto de la Cámara de Diputados. ¿A Dios se le puede encontrar en la Cámara de Diputados? Absolutamente sí, todo el tiempo, siempre está presente, no tengo la menor duda. En la Cámara de Diputados y en todos los lugares, Él está presente, acompañándonos en nuestras decisiones, ayudándonos para evitar cometer errores que puedan afectar a la población. Sin duda alguna, su mano se ve reflejada en todas las conductas que ahí se observan mayoritariamente. Me queda claro que por ahí anda alguien más que está haciendo travesuras, pero la mano de Dios siempre gana. Y bueno, hablando de pues, la mano de Dios, y tú que como diputado estás metido en todo esto de las leyes, pero también como católico, estudiaste con nuestros hermanos maristas, al que les saludamos desde aquí. Y bueno, ¿cómo ve un diputado federal creyente a la Iglesia Católica? Bueno, sin duda alguna es uno de mis valores fundamentales en la formación que yo he recibido, en primer término en mi educación familiar y en segundo término en mi formación académica. Tuve la valiosa oportunidad de estudiar desde primero de primaria hasta tercero de preparatoria en el Instituto Queretano San Javier, siempre cerca de la iglesia, siempre en una escuela que afortunadamente nos ayudó a construir valores que nos permitieron conocer a fondo nuestra religión católica, ponerla en práctica, ejercerla, y hoy desde donde estamos de una u otra manera, lo que ustedes pueden observar es producto de lo que ahí se generó. Las bases de mi vida están puestas desde el Instituto Queretano San Javier. Es una institución que dejó una profunda huella en mí y espero nunca defraudar lo que ellos hicieron conmigo. ¿Y cómo ves, tú que además tienes un familiar, tu mamá es maestra, qué progresos ha habido en la educación últimamente, no solamente con el gobierno del PAN, sino con el gobierno que tenemos ahora del PRI? ¿Cómo ves todos estos progresos que hay en la educación? ¿Verdaderamente benefician al niño indígena que tiene la escuelita ahí y que va a obtener una cultura, o beneficia nada más a unos pocos? La reforma educativa que propuso el presidente de la República es una reforma que llega tristemente tarde a México. Sin embargo, llega y es una propuesta que sin duda alguna va a ayudar mucho a nuestro país. Voy a plantear algunos ejemplos de lo que representa esta mejora que da continuidad a propuestas que se formularon en los 2 sexenios anteriores. En primer término, la creación de un Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Es necesario que este órgano no dependiera del presidente de la República. En México, el presidente de la República es el rector de la política educativa. Necesitábamos en México un órgano de evaluación. Sin embargo, desde su concepción en los 2 gobiernos anteriores, este órgano de evaluación en materia educativa dependía del presidente. Hay un principio mundial que establece que el encargado
de auditar no puede depender del auditado, porque rompe con ese principio de autonomía que le da libertad para decir las cosas que no están bien. Hemos logrado con esta reforma educativa otorgarle autonomía a ese Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Hemos logrado establecer un nuevo sistema para que los padres de familia participen en la elaboración de programas y planes de estudio, situación que anteriormente solamente estaba en manos de los gobernadores de los estados de la República. Se ha establecido una nueva obligación para que en México exista un censo, por increíble que parezca, de maestros para saber dónde están ubicados cada uno de ellos en todo el país. Tener un censo de los espacios públicos dedicados a la educación de este país. Tampoco había un censo de escuelas. Por supuesto, esta reforma educativa establece una modificación sustancial para evitar que los maestros que hoy participan en la actividad escolar dejen de estar como en un supuesto anterior. Hoy todos los maestros serán sujetos de una evaluación antes y durante el ejercicio de su responsabilidad. Si los maestros, al ser sujetos de esta evaluación, presentan inconsistencias en su preparación, serán sujetos de capacitación para fortalecer a cada uno de ellos y que puedan ofrecer mejores resultados académicos. Con esta reforma, los maestros serán sujetos de una evaluación de la cual serán conocedores los propios padres de familia para que conozcan si el profesor frente a grupo de sus estudiantes, de sus hijos, está verdaderamente preparado. Estoy convencido que es una reforma que le va a ayudar al país. Viene una segunda etapa, padre, muy compleja y es justamente en la que nos encontramos, que es la etapa de aplicación. En México hay muchos maestros, tristemente, que han abandonado de origen el significado que implica el tener una vocación para enseñar y han decidido ocupar su responsabilidad para una actividad política que no necesariamente implica la de cumplir con el servicio de enseñar a los demás. Me parece que esta etapa de aplicación con esta nueva ley ha implicado circunstancias difíciles, particularmente en los estados del sureste mexicano, en donde ha habido más complicaciones y en donde ha habido más rezago. Querétaro, a diferencia de ello, se ha distinguido porque mayoritariamente nuestros maestros son personas que tienen la intención y el compromiso de seguir avanzando. Esta evaluación a la que serán sujetos será una evaluación que con el paso del tiempo, ya con independencia de este órgano del presidente de la República, permitirá reconocer en un diagnóstico cuál es nuestra verdadera realidad en términos de preparación de los docentes. Y si hay debilidades o áreas vulnerables, el gobierno estará obligado a ser responsable de otorgarles mayor preparación para que haya maestros lo suficientemente preparados para que nuestros niños, nuestros educandos tengan los elementos y las herramientas para enfrentarse al futuro. Estamos hablando de la educación y yo creo que conviene hablar también de la juventud, ¿no? Hay jóvenes que probablemente nos estén también viendo y tú que además estudiaste en California, en Estados Unidos, pudiste a lo mejor convivir con jóvenes que cruzaban al otro lado con esperanzas y también pues vemos a jóvenes que bien se incorporan a las filas de los partidos políticos, pero hay un gran número de jóvenes que están siendo indiferentes a las realidades sociales que estamos viviendo en México. ¿Qué puede hacer un diputado federal frente a esta juventud? Unos que se marchan, otros que sí se acoplan a ciertas realidades, una gran mayoría que es indiferente. ¿Cómo se ve desde la Cámara de Diputados? Tengo y busco y provoco permanentemente contacto con los jóvenes. No para hablarles como un diputado, sino para hablarles como una persona que ya pasó por el momento en que ellos están pasando, padre. Y me ha ayudado mucho porque he encontrado en ellos expresiones muy interesantes de una circunstancia que hoy efectivamente estamos viviendo, la de la indiferencia de los jóvenes a la vida en general. Yo he insistido con cada uno de ellos que abracen con amor y con entusiasmo la oportunidad que Dios les da de vivir, que abracen sueños para alcanzarlos, que luchen denodadamente para alcanzarlos. Hoy puedo decir que en el ejemplo de los jóvenes que me han acompañado a visitar la Cámara de Diputados, muchos de ellos llegan a regañadientes, renegando por haber acudido a la Cámara de Diputados. No tengo un solo caso de un joven que cuando haya salido de la Cámara haya salido molesto.
Todos salen con un profundo entusiasmo y al menos, independientemente de la gran oportunidad de conocer el recinto legislativo, les comparto mi vida personal, lo que a mí me sucedió, que además es real. La gente que me conoce y que puede estar viendo este programa sabe que lo que le estoy diciendo es un hecho real. A mí me sucedió. Y de donde yo vengo, si tú luchas, si tú trabajas, si tú te esfuerzas, si pones una meta y un sueño y todos los días trabajas para alcanzarlo, estoy convencido que vas a llegar a él. Va a haber muchos más momentos difíciles que los momentos de triunfo. Los de triunfo son efímeros, duran muy poco y esa felicidad hay que estirarla para que dure más y que el sueño tenga perdurabilidad en tus pensamientos. Hay una gran oportunidad y yo quiero incentivarlos a que participen, sobre todo porque hoy cerca del 38% de los habitantes de este país se encuentran en esa edad. Y ellos no solamente tienen que disfrutar la vida, no solamente tienen que tener un sueño, tienen que asumir con el mayor arrojo la responsabilidad que les va a encomendar esta propia sociedad. Una responsabilidad gigantesca ante un país de retos en donde lo que vamos a necesitar es que en cada uno de ellos surja un gran liderazgo que nos ayude a resolver las grandes debilidades, diferencias que existen en México. Marcos, ¿la mayor ilusión de tu vida? Si la digo me van a sancionar, padre. Ya está dicha. Sí. Así la dejamos. Pues muchísimas gracias, Marcos, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por seguir con nosotros. Yo creo que nos vamos a ver por la Cámara de Diputados. Es un compromiso. Es un compromiso en la Cámara de Diputados. Usted y a quien decida llevar, los espero allá en México. Pues allá vamos todos juntos con el diputado para que nos enseñe lo que es este recinto legislativo. Seguimos aquí con el cuarto invitado, seguimos en CEAR Televisión Network. Nos vemos el próximo lunes aquí en Visión 10 y a través de Internet. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Hola, ¿qué tal, amigos del cuarto invitado? Estamos de nuevo aquí en nuestro programa. Hola, ¿qué tal, hermanas? Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. Buenas tardes. Y pues bueno, hoy tenemos de invitada a nuestra querida hermana, la superiora de aquí de la casa de las MARS, de las misioneras agustinas recoletas. Ella es la hermana Rosario Fernández Hernández. ¿Sí la dije bien? Sí. Muy bien, muy bien. Bienvenida y gracias. Bienvenida, muchas gracias por venir. Gracias. Con mucho gusto he venido. Gracias, hermana, bueno. Gracias. Pues nos la trajimos un ratito, porque queremos platicar con ella acerca de la labor misionera que realizan aquí en Querétaro. Primero, explícanos un poquito cuál es esa labor aquí en Querétaro, de misión. Rosario. Ajá. Bueno, nosotras por congregación somos misioneras, ¿sí? Y estamos abiertas pues a todas las necesidades de la iglesia, que podemos llegar, ¿no? Porque tampoco somos tantas. Sí. Entonces los agustinos recoletos Claro. Nos invitaron a venir aquí a México y ya llevamos 16 años en Lomas de Casablanca y un poquito menos en el Distrito Federal. ¿Dónde empieza tu congregación? Perdón. ¿Dónde empieza? O sea, porque dices, es que nos venimos, ¿no? Pero explícanos un poquito, ¿de dónde viene? Ajá. Bueno, la congregación es española, pero nació para la misión.
Okay. Y es una historia muy bonita porque nuestro fundador es un agustino recoleto, Monseñor Javier Francisco Ochoa, y él estaba trabajando en China, una misión que le dejaron a los padres, pues muy necesitada, con mucho trabajo, y él echaba de menos las manos femeninas, ¿no?, para cuidar las niñas de la Santa Infancia, que las dejaban abandonadas. Y aunque los misioneros que allí estaban, pues lo hacían con dedicación, pero sí necesitaban... De la Santa Infancia que dejaban abandonada. Es que esa parte a mí me llama la atención. ¿Te refieres a cuando las niñas en China son abandonadas? Sí. Porque se prefiere un hijo a una hija, Ah, ¿cierto? exactamente, exactamente. ¿De dónde las recogían? ¿Por qué abandonadas? Las dejaban En allá, la calle. en la calle, en la misión. ¿Las recién nacidas? Unas más recién nacidas, otras más grandecitas, y así. Y entonces él viene va a España, claro, y a buscar religiosas. Y él no sabía, porque Monseñor llevaba ya mucho tiempo fuera de España, y él no sabía que había agustinas recoletas de clausura. O sea, nosotros también tenemos esa gracia de que nuestras confundadoras salieron de la clausura para la misión. Para la misión. Para Se la decidieron misión. a dejar el convento y empezar a asistir en esta labor. Ajá, bueno, pues dieron todos los pasos, Monseñor, que entonces no era Monseñor, era padre, y nada, fue a Roma, pasó con el Santo Padre, Todos los XI, permisos. que era el Papa de las misiones, y tenían los conventos un fervor bastante grande por las misiones, y el Santo Padre le dijo: no olvide que hay del mismo espíritu de ustedes, hay agustinas recoletas de clausura. Así. Entonces fue a Madrid, fue a Granada, fue también a Valencia, y salieron de Granada y de Madrid. Va a Roma, y allí es donde hacen la selección de las hermanas que pueden ir. okay. Le dan un permiso de 3 años para que se ausenten de la clausura, y van pues muy contentas, con mucho miedo, pero Con muy mucha decididas, ilusión, muy jóvenes, dos muy jóvenes, entre 20 y 24 años, Muy un poquito más mayor la que salió de Madrid, pero las tres junto con el padre, entonces era padre Javier, más adelante Monseñor, pero Inician esta labor. inician esta labor. A los 3 años tienen que decidir si vuelven a la clausura Okay. o tienen que adherirse a una congregación, no pueden quedar... No pueden quedar No pueden solas, fuera, sí, claro. sí. Entonces, pues costándole mucho de que tienen que dejar sus conventos porque estaban muy felices. También. Pero la frase de Monseñor, que la mies es mucha, los operarios pocos, les caló, y así ya pues renunciaron, escribieron a sus prioras pidiéndoles permiso, se lo dieron y se adherieron a las monjas agustinas de Filipinas. Perdón, de Manila. De Manila. Pero todavía no eran misioneras. No. Ellas desde ahí siguen con la intención de formar a las catequistas nueva congregación para China. Okay. Pero en ese tiempo también ya empieza a surgir la guerra japonesa con China, y ven la necesidad de más misioneras. Entonces regresan a España porque Monseñor les dice: hace falta más operarios, hace falta más misioneras. ¿Por qué no van a España? Forman una casa, o sea, abren una casa noviciado, se formen las chicas y vengan a China, más misioneras. Y cuando vienen a España, cuando van a España, surge la guerra y se queda incomunicado. Se vuelven 2 y queda una. Madre Ángeles queda sola, con otra misionera de Manila, pero ya no tienen relación, comunicación ninguna, y está 11 años, ella sola en China. Siguiendo su misión. Ella sigue trabajando. Sí. Mientras tanto en España es cuando surgimos como congregación. Al no haber comunicación con Manila, no hay comunicación tampoco con China. Entonces Monseñor, que le pilla también Estados Unidos, colabora y va, así nace la congregación. Se dan cuenta que de todas maneras sí necesitan misioneras y empiezan a educarlas, empiezan a crear. Y como no pueden ir a China,
Los padres agustinos de Colombia piden que vayan a Colombia, entonces vamos a Colombia, vamos a Brasil. Y así vienen de Europa a América. Muy bien. Y ahorita están entonces ustedes como misioneras. ¿En qué países están? Estamos en 10 países. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo está el permiso de ser misioneras agustinas recoletas? La congregación es aprobada canónicamente el 18 de enero del 1947. Regresamos para que la hermana nos platique del comedor. Del comedor. Ahorita Perfecto. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Me da mucho gusto saludarles, soy Fray Enrique Ayarte de los Agustinos Recoletos y quiero hablarles hoy sobre San Agustín y la Navidad. En el tiempo de San Agustín la Navidad se celebraba igual que nosotros el día 24 al 25 de diciembre. San Agustín es consciente que la Navidad no era la fecha histórica del nacimiento de Jesús, sino una fecha en la cual se había asumido una fiesta pagana para cambiarle el sentido. Esta fiesta pagana del sol invicto se transforma en la fiesta del sol invicto de Jesucristo, que es el sol que nace de lo alto para salvar a todos los hombres. Él en sus sermones de Navidad sobre todo señala tres cosas. En primer lugar, cómo el ser humano tiene sus pecados y por sí mismo no se puede redimir y necesita la ayuda de Dios que baje y que descienda del cielo hacia él para elevarlo hacia Dios. Por lo tanto, la Navidad en primer lugar para San Agustín es el descendimiento de Dios, de Jesucristo, que abraza la naturaleza humana, que se hace uno de nosotros para llevarnos a Dios. En segundo lugar, San Agustín señala que la Navidad es la fiesta de la humildad. Nos invitaría a San Agustín a reconocer, por una parte, que somos seres humanos frágiles, limitados, que necesitamos la gracia de Dios y la fuerza de Dios, y por otra parte, reconocer que Dios se abajó y se humilló a sí mismo. Nos ofrece una imagen preciosa San Agustín de lo que es la Navidad. Él dice que Cristo es como una lámpara que asume el barro del hombre sin perder el fuego de Dios. Une, por lo tanto, Jesucristo en su propia persona estos dos elementos, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Finalmente, la Navidad para San Agustín es una fiesta sumamente mariana. Él contempla a la Santísima Virgen María como aquella que da a luz al Salvador, poniendo su libertad y su vida en las manos de Dios. Por eso también para San Agustín la Navidad es un tiempo de mirar a la Santísima Virgen María y de imitar de ella sobre todo la disponibilidad en ese plan de Dios. De hecho, San Agustín se convertirá en uno de los primeros escritores de la antigüedad cristiana que defienden el dogma de la virginidad de María, María Virgen antes del parto, en el parto y después del parto, elegida por Dios para ser esta madre de Jesucristo y dar a luz precisamente al Salvador. El tiempo, por lo tanto, de Navidad para San Agustín es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría y es un tiempo sobre todo de vivir la paz que Dios nos trae en Jesucristo. Soy Enrique Ayarte de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos aquí con la hermana Rosario y nos estabas platicando del comedor que está en Lomas, el cual ustedes atienden. ¿Qué hacen? Dar de comer. ¿A quiénes? A los que tienen hambre y no tienen. ¿Puede llegar cualquiera? Puede llegar cualquiera. De diario hay como unas 15 familias que se llevan la comida a la casa. Hay otras que comen allá, en el mismo comedor. Y luego, pues cualquier persona que pasa, que tiene hambre, que va a la casa, mire que hoy no he comido, vaya al comedor. Y ahí se le da... Y ahí se
Escuchándole. Así, es que la ayuda puede ser desde el servicio más pequeño hasta cooperaciones económicas. El acompañándole a la casa porque van que no puede. También si se llevan la bolsa. Enfermos. Sí. Y poder estar un ratito con ellos y preguntarle con quién vive, ¿está solo? ¿Es de lunes a viernes o de lunes a viernes? De lunes a viernes. ¿Y reciben también apoyos económicos, despensas? Sí. Con los niños de catequesis se hace todos los domingos en los distintos templos como un recoger, ¿no? La despensa. Unos llevan más, otros llevan menos, y en cada templo pues también hay necesitados, entonces pues se va distribuyendo. Hay gente que económicamente también apoya. Con dinero. Con dinero también. ¿Y qué necesidades hay? ¿Por qué misionar en la ciudad, hermana Rosario? En Querétaro hay drogadicción, en la colonia de Casablanca hay muchos jóvenes alcohólicos, hay muchas mamás solteras, hay familias numerosas que no tienen nada. ¿Y cómo se trabaja con ellos, Rosario? Escuchándole, dialogando, diciéndole qué pueden hacer, dónde se pueden dirigir. Como haciendo esa parte de volverte comunidad, más que tratar de solucionar desde otra perspectiva el problema, es vivir con ellos. Vivir con ellos. Ese es escucharles. Pero necesitamos gente. Claro. Necesitamos jóvenes que sigan. Claro. Y ahí está la parte del servicio y de invitar a todos aquellos que quieran ayudar, que quieran conocer lo que es vivir en esta comunidad, que se acercan con la hermana Rosario a ofrecer su ayuda. Jovencitas, que se animen, Claro, y en este animarlas, hermana Rosario, ¿cómo se buscan las vocaciones? En donde chicas aquí de Querétaro, que tal vez por ahí tengan alguna inquietud, que sientan algún llamado al servicio, que les guste, ¿a qué tienen que hacer? ¿Cómo buscar ese encuentro? Pues se pueden dirigir a sus parroquias, allí le van a informar. Luego ellas pueden decir, pues me gusta una congregación misionera, o he oído hablar de las misioneras Agustinas Recoletas, o de las, yo qué sé, franciscanas, o las que sean. Entonces, se hace promoción vocacional también en Querétaro. Ahora, dentro de unos días, va a haber una vigilia en los jesuitas o salesianos, creo que es. Entonces, hay muchos medios. Y se pueden preguntar, bueno, ¿y yo qué sé si tengo vocación o no tengo vocación? Claro. ¿Cómo logras identificar eso? Sí o sí no. Bueno, pues, qué cosa, ¿no? Tanto que nos gustan los celulares. Porque eso uno llama por el celular. No llama. Pero dentro hay un gusanito, hay una cosita que te está diciendo por aquí. Y uno siente inclinación a querer ayudar al otro. Y uno siente inclinación porque te gusta participar todos los días de la Eucaristía, porque te gusta rezar, porque te gusta dedicar más tiempo. Por ahí empieza la vocación. Claro. Por ahí empieza la Primero vocación. acercarse, ¿no? Acercarse a la parroquia, al sacerdote. Claro. Sí. Y después, por ejemplo, ¿por qué no nos das tu dirección, Rosario? Sí, y con nos mucho dices gusto. por si alguna necesita y directamente te quiere ir a buscar. Sí. Pues estamos en la calle 41 de Lomas de Casablanca, en el número 811, entre la avenida 14 y la avenida 18. Y nuestro número de teléfono es muy difícil, 222 22 25. Muy fácil. Muy fácil. 222 22 25. Y además, todos aquellos interesados en cocinar, en ir a hablar con otras personas, en acercarse a otras realidades, también van a ser bienvenidos y lo van a pasar en grande, porque de verdad que en estas comunidades además somos muy felices. Otra misión que tenemos es visitar a los enfermos. Hay cantidad de visitadores de enfermos, pero se hacen falta más. ¿Y qué haces cuando visitas a un enfermo? Porque yo escucho mucho el que pues se visita a los... ¿Qué haces cuando...? Escucharle. Estamos muy poco acostumbrados a escuchar. Sí, hablar mucho, pero no a escuchar. Y el enfermo tiene que desahogarse. Claro. Y luego pues está el que sí le puede dar un consejo, pero escucharle porque no está dentro del enfermo. ¿Crees que es parte de la cura? Sí.
Sí. Sí, ¿verdad? El escuchar a alguien. Sí, porque la familia le puede cuidar muy bien, claro, pero tiene que hacer las cosas de la casa y entonces tiene que eso. Nosotras, la comunidad que tenemos es casa de formación también. Tenemos 4 aspirantes. Ellas son de Guatemala. ¿Cómo van llamando a estas chicas? Pues a través de la promoción vocacional que hacemos en Guatemala, que hacemos aquí en México. Los padres agustinos también colaboran, ellos también trabajan y cuando hay alguna chica interesada, pues nos la remiten. Se la remiten. A vivir la experiencia de estar en casa. Ellas van a la escuela normalmente, están aquí en el colegio. En el Fray Luis tenemos 3 chicas que están estudiando, una termina ahora y luego ya continúan con el proceso de formación. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir. A ustedes también por nosotros. No, muchas gracias a ti. Y amigos, de verdad, si quieren y si tienen esa inquietud, acérquense a su parroquia, acérquense aquí también a la Casa de las Mars, de las Misioneras Agustinas Recoletas, porque todos tenemos ese llamado a servir, donde nos ponga Él, pero todos tenemos ese llamado a servir. Hay cabida para todos. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, hermanas. amigos. Gracias, hermana Gracias Rosario. a ustedes. Un honor. Hasta luego.